Luna finalmente reúne a las 12 miembros y se encuentra en su primer paso. Tras la salida del MV de Hi-Hi, el primer paso de Luna se ha completado. El día de hoy vamos a hablar sobre toda esta primera etapa en la historia del grupo. Si aún no vieron los videos analizando los solos de las chicas y los de la subunidad, los invito cordialmente a verlos antes de ver este video, así como también los videos anteriores en donde encontrarán las historias de Luna 1/3, Odd Eye Circle y YYXY, pero si prefieren quedarse en este, no hay problema. En el video anterior narramos cómo con la ayuda de Odd Eye Circle, las integrantes de la última subunidad fueron capaces de escapar de Eden hacia la Tierra, pero es gracias a Hi-Hi que podemos llenar vacíos que ocurrían en la historia, a lo cual me gustaría recapitular un poco los acontecimientos e ir llenando juntos aquellos espacios vacíos. Las chicas de Luna 1/3 son chicas normales que residían en el plano terrestre y reflejan acciones cotidianas que podemos ver en nuestro día a día, pero hay una fuerza mayor que pareciera estar uniéndolas. Nuestra historia comienza con Hyunjin en Around You, a quien Gowon y Chu intentan hacer llegar un mensaje. Pero, un momento, ¿acaso Gowon y Chu no están en Eden? Sí y no. Si bien podría ser que desde Eden, un plano espejado de la Tierra, un pequeño gato saltara realidades con el collar de Gowon y llegara a Hyunjin, existe otra posibilidad. Abramos por un segundo la sección educativa del Lunaverse. En una cinta de Mobius, no solo el espacio es continuo e invertido, sino que si aplicamos esa lógica al tiempo, entonces pasado y futuro no están linealmente separados, sino que podrían conectarse en una especie de bucle. El tiempo no sería una flecha recta, como lo percibimos nosotros, sino un circuito torcido, donde el futuro puede doblarse sobre el pasado y afectar su origen. Esto da lugar a situaciones donde un efecto ocurre antes que su causa, lo que se conoce como paradoja causal o bucle ontológico. En una estructura de universo Mobius, el tiempo da un giro, y lo que debería ser un fin toca nuevamente el principio, pero con un pequeño desfasaje o inversión. Lo que quiero decir, en palabras mucho más sencillas, es que Gowon y Chu del futuro podrían ser quienes envían este collar a Hyunjin en el pasado, principalmente porque esto desencadenaría que Hyunjin comience a buscarlas en el Lunaverse y luego, junto a Cherry, ayuden a Gowon a caer de Eden. Yo sé que es algo complicado de entender, pero el hecho de que el Lunaverse tenga esta particularidad es lo que permite que esto pueda llegar a suceder. Creo que en los próximos videos, donde comenzamos a analizar los teasers para el repackage XX, harán que cobre más sentido. De cualquier forma, gracias a estos acontecimientos, Hyunjin se encuentra con una joven llamada Heejin, y este encuentro hace que despierte todo un universo de posibilidades en ella, al encontrar una amiga. Juntas recorren Japón y luego en Londres se encuentran con Hazel, aunque no podemos olvidar a la más pequeña del grupo, Yeojin. Sin embargo, existe otra chica terrestre que tiene conexiones con Luna 1/3, y esta es Cherry, amiga de Hazel y Yeojin, y quien sabemos tiene un vínculo muy especial con Hyunjin. En otro plano del Mobius, Eve escapa por primera vez de Eden y en algún lugar desconocido ocurren los sucesos de Everyday I Love You junto a Vivi, el motivo principal de su caída total de este plano llamado Utopía, y tras esto, en algún momento, Vivi es transformada en androide y llega a la Tierra, donde junto a Heejin, Hyunjin y Hazel logra recobrar su humanidad. Un día, paseando por un acuario en Hong Kong, las chicas de Luna 1/3 tienen un encuentro con Jinsoul. Es en este momento que tienen lugar los sucesos de Sweet Crazy Love, donde Kim Lip y Jinsoul activan sus Odd Eyes, junto con Cherry en Love Cherry Motion. Y me gustaría teorizar que es en este momento donde Cherry va a la Tierra Media y Yeojin se pierde, dejando sola a Hazel en el plano terrestre. Es entonces que las cuatro chicas, Heejin, Hyunjin, Hazel y Vivi, van en su búsqueda, terminando cada una en un lugar diferente del Lunaverse. Simultáneamente ocurren Eclipse y Singing in the Rain, logrando al final que esta subunidad, Odd Eye Circle, se una y planeen buscar a las chicas de Luna 1/3. Creería que primero encuentran a Hazel en Gear Front, por el siguiente frame que vemos en el MV. Luego de esto, y gracias a Hi-Hi, sabemos que Kim Lip y Cherry encuentran a Heejin y Hyunjin respectivamente. Y toda esta secuencia es necesaria porque luego será Hazel quien da con el paradero de
Hyojin. Pero es en medio de esta búsqueda que Eve se pone en contacto con Cherry para rescatar a sus amigas de Eden, empezando por Chu, quien cae en el pasado, con The Carol, aunque también es posible que haya caído sola luego de que Eve cayera. Gowon, quien fue encontrada luego de que Cherry encontrara a Hyunjin en Hi-Hi, porque si no, no tendría sentido que ella apareciera en One and Only. Y por último, Olivia Hye, quien fue encontrada luego de la caída de Gowon y el hecho de que encontraran a Heejin, ya que ambas dos hacen presencia en Rosie, la canción donde finalmente la rescatan. Sin embargo, parece que no fue tarea sencilla encontrarla, ya que en Hi-Hi se nos confirma que no solo Shinsoul, sino que todo Odai Circle e incluso Eve hacen acto de presencia en su caída de Eden. Lo importante de todo es que al final de lo sucedido, Luna se ha completado. Este universo cíclico y caótico hizo posible que saltos temporales y confusiones espaciales se hicieran presentes. La ayuda de Odai Circle fue crucial para poder encontrar a todas las integrantes. Y si algo nos dejan claro Mix and Match y Max and Match, es como ahora que todas están juntas van a ir mucho más allá y pretenden quemar todo el Lunaverse. Dicho esto, espero les haya gustado este video sobre la historia del Lunaverse y en este caso del gran primer capítulo de nuestra historia. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y activar la campanita en notificaciones para estar al pendiente de cuando subo un nuevo video. Y no se olviden de comentar para ayudar al canal a llegar a más personas. Si aún no vieron los análisis, les recomiendo verlos, así como los singles de las chicas, y la historia de Luna 1/3, la historia de Luna Odai Circle y la historia de Luna YYXY. Nos vemos en la próxima.